hoy le mandé una información que vamos a discutir ahorita. La clase se está grabando. Profesor, Entonces vamos a ver con un tema que es súper importante en las empresas, que tiene que ver con la calidad, ¿ok?, de vida del trabajador. ¿Qué saben ustedes dentro de su empresa? ¿Qué es la calidad de vida de sus trabajadores? ¿Cómo lo manejan? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué hay dentro de las empresas? ¿O lo han oído? ¿No lo han oído? Hábleme un poco de eso como una introducción para que luego entremos en materia. A ver. A ver. Calidad de vida. Profe, consulta, eso tiene que ver con lo que está haciendo la Mutual con el tema de las encuestas de psicosociales, con el tema de la doble presencia, cosas así. Exactamente, tiene que ver un poco con eso, con la calidad de vida, ¿ok? Y tiene que ver con esa encuesta que se realiza sobre, que es la encuesta psicosocial, que es una de las encuestas que tiene mucha demanda y que por ley las empresas tienen que realizarla. ¿Quién más ha oído hablar de esa encuesta en su empresa? Es un punto que vamos a ver ahorita porque ahí tengo la encuesta para que la veamos, ¿ok? ¿Quién más ha oído hablar en su empresa de calidad de vida? Y eso tiene que ver mucho con el Great Place to Work también. no, yo no he visto ¿Nadie eso. más? Cristian, Mixi, Pamela, Gina. Yo sé que hicimos una encuesta, pero el año pasado ya, de verdad casi que no la recuerdo y no me acuerdo si tenía que ver con la calidad de vida, era más bien cómo nos sentíamos con la empresa. ¿Cómo qué? Cómo se sentía uno trabajando en la empresa. Era más Exactamente. hacia eso en la encuesta, por lo que recuerdo, porque igual fue hace harto tiempo, más de un año. Gina. Buenas noches, profe. Bueno, en mi trabajo lo hacen en realidad todos los años y generalmente lo han hecho para ir pudiendo mejorar cosas como referente a los trabajos en equipo, en los puestos, pero en general yo creo que los cambios antes de la encuesta partieron cuando se unieron al holding de Falabella. Ahí tuvieron un cambio drástico a nivel como de preocupación por los trabajadores, porque antes eran como más esclavos sometidos y ahora ya a la jefatura les han enseñado a ser jefes, a estar preocupados, a ser líderes más ¿Qué jefe? que jefes. Ok, perfecto. Mucho que en mi trabajo la mayoría de los colaboradores que están en puestos un poco más difíciles, que son ya operadores fijos, no creen mucho en estas encuestas ni en estas cosas. Pero yo me he dado cuenta que se debe a que están muy distanciados del tema. Es toda una cultura, Gina, ¿viste? Claro, sí. Ok, muy bien. Entonces, vamos a entrar en materia con este esquema, ¿no? Que yo creo que es un punto súper importante para ustedes como futuros gerentes, supervisores de área, que ya lo son algunos, y súper importante que ustedes tengan presencia sobre sobre esta nueva información que se supone que las empresas está en ley y es parte del trabajo que se viene haciendo en las organizaciones. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Primero voy a compartir pantalla y luego buscamos el material. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve? Sí, sí se ve, profesor. Ok, entonces vamos a comenzar un poco con lo que tiene que ver la calidad de vida laboral, ¿no? Y es parte de lo que, déjame ver sala de espera que tenemos a alguien acá. Vamos a admitir a 2 personas acá. Listo. Ok. ¿Se sigue viendo? ¿Aló? ¿Se ve? ¿Aló? Sí, se ve. Sí, Ok. Muy bien. Entonces, sí, bueno, se ve. muy bien. Seguimos entonces. Se ve. Ok. Entonces, parte de lo que ustedes han dicho, ¿no? Tiene que ver con esto. La calidad de vida laboral es uno de los elementos y requisitos que están en el Código del Trabajo.
Ok, entonces como ustedes han dicho, la definición de calidad de vida laboral, ok, es la forma en que se produce la experiencia laboral en condiciones objetivas proporcionadas por la seguridad e higiene laboral, trabajo, salud laboral, clima organizacional, entre otros, y en condiciones subjetivas y objetivas, que ese es un elemento importante que lo vamos a ver ahorita. ¿Ok? Entonces, para hacer este tipo de trabajo, las empresas manejan dos consideraciones, una dimensión objetiva y una subjetiva, que lo vamos a ver ahorita en una gráfica. Esa dimensión objetiva, ¿ok?, se refiere al entorno del trabajo en sí, en cómo está organizado el puesto de trabajo con sus diferentes características, que tiene que ver con el entorno del trabajo, el foco en los puestos de la organización, aspectos relevantes con las condiciones y medio ambiente de trabajo, y obviamente eso apunta hacia la productividad y eficiencia laboral y organizacional en la práctica. Si yo mantengo un buen entorno de trabajo, donde focalizo todo lo que tiene que ver las condiciones y medio ambiente de trabajo, obviamente voy a tener menos bajas dentro de la organización. Esas bajas que me producen personas que salen de reposo. Obviamente eso baja la productividad y la eficiencia laboral. Aparte de los problemas que le causa el trabajador a la familia, un tema económico, no, hay todo un problema que se genera, porque no es solamente que el trabajador salga de reposo o tenga una licencia, sino cuál es el impacto que tiene eso desde el punto de vista multidimensional, tanto en el trabajador en sus ingresos, en la familia y obviamente directamente se ve apuntado en la productividad de la empresa. Entonces, hay un foco que se centraliza en esa dimensión objetiva que tiene que ver con la organización. Y otra dimensión que está más abajo, que tiene que ver con la dimensión subjetiva, obviamente, y tiene que ver con qué, con el aspecto psicológico, un poco lo que tú decías, ¿quién fue que me dijo ahorita? Que era lo que hacían en la escuela, en la empresa. Entonces tiene que ver con ese Profe, aspecto acá. psicológico. Perfecto. Entonces tiene que ver con ese aspecto psicológico, ¿ok? Y ese foco está en el puesto del trabajador, ¿ok? ¿Cuáles son esos aspectos relevantes con lo que convive el trabajador y cómo lo integramos para que su permanencia en la empresa, en su puesto de trabajo, sea una instancia de bienestar, que yo creo que ese es el objetivo final, donde se cumplen Profesor, los... Dígame. yo me recuerdo que en mi empresa hicieron encuestas de este tipo y me acuerdo de que preguntaban o hacían preguntas sobre cómo se sentía uno en la empresa, si te sentías seguro al tomar decisiones, si te sentías apoyado como equipo, como persona, de tus capacidades y Exactamente. todo, Eso, ajá, todo sí, eso. sigue. Así que yo creo que eso es de lo que está hablando ahora. Ahora me hace más sentido. Eso fue la encuesta que te hicieron. Sí, Exactamente, tiene que ver con eso, ¿ven? Entonces, ahí pasaron lo que es la encuesta de los aspectos psicológicos, de lo que es cómo te sientes en el trabajo, que la vamos a ver ahorita, porque yo la bajé hoy del Ministerio de la parte laboral, ¿no? Un poco para que la veamos y ahí sí me gustaría que hiciéramos un ejercicio, que ustedes evaluaran eso en su organización. ¿Ok? Aunque hay muchos aspectos, pero es un aspecto importante para ustedes como profesionales y como supervisores, que están ahorita muchos y muchos van a ser supervisores dentro de poco. Entonces, estamos claros con este elemento de la vida laboral, qué es lo que es como concepto y cuáles son las dos dimensiones que se manejan. ¿Ok? Entonces, vamos a ver Ok. en la práctica con una lámina que está acá, cómo sucede eso en la práctica, cómo manejamos eso en la práctica. Entonces, se ve bien, la voy a abrir un poquito más. ¿Está bien así ese tamaño? Sí, se ve. Se Ok, ve. entonces la calidad de vida laboral, como estamos viendo, tiene dos vertientes, ¿cierto? Una del entorno del trabajo y una del entorno de vida laboral, de la parte psicológica del trabajador. Entonces tiene dos grandes ejes y se integran obviamente en un solo objetivo, que es el objetivo central de la organización y el bienestar del trabajador. Esas son las dos consideraciones que tiene este proceso.
¿Ok? Entonces, como lo dijimos anteriormente, esta primera vertiente, la calidad de vida del entorno del trabajo, se centra en ¿qué? En los intereses de la organización. Y obviamente, cuando hablamos de los intereses de la organización, siempre que se ha dicho que los intereses de la organización deben ser los mismos que los intereses del trabajador. ¿Eso será cierto? Pregunto. Por un sentido de pertenencia individual, debería ser así. Sentido de permanencia individual. ¿Por qué otra razón podemos asegurar que los intereses de la organización son los mismos intereses o coinciden con los intereses de los trabajadores? Para no decir que son los mismos. Como siempre decimos, si la empresa está bien, ¿qué Nosotros pasa? estamos bien. Ok, se supone que los trabajadores están bien, ¿cierto? Sí. Entonces, no hay una discrepancia sobre eso, y eso fue cambiando hace muchos años. En una primera instancia, cuando se dieron los primeros pasos de lo que es la administración, ustedes vieron todas las teorías de la administración, ¿cierto? Taylor, Fayol, ¿vieron todo eso? Sí. Ok. Entonces, bueno, si ya ustedes vieron eso, vieron cómo eran los trabajos anteriormente, desde la época de Taylor hasta las últimas teorías de la organización. Entonces, bueno, siempre en las primeras se decía que los intereses de la empresa eran diferentes a los trabajadores y por eso existía la lucha laboral. Y por eso eran enemigos. Pues entonces, pero eso fue cambiando en el tiempo y bueno, ya se supone que se reglamentaron los trabajos, nacieron las leyes del trabajo, salió la OIT hace muchos años, bueno, y eso se ha ido reglamentando. Entonces, se supone que hay intereses de la organización, obviamente los intereses de los trabajadores también tienen sus intereses individuales, pero también tienen sus intereses centrados, obviamente, en la empresa. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver qué elementos contiene, que ya lo vimos, pero lo vamos a ver con más detalle, lo que tiene que ver esta parte que está centrado en los intereses de la organización. Entonces, habla de un elemento importante que ustedes lo han visto en todas partes y se ve en toda organización, que es la condición y medio ambiente de trabajo. ¿Cierto? Que ese es un pan de cada día en toda organización y sobre todo en las áreas de ustedes que son áreas técnicas, en el área logística, en el área de comercio exterior. Entonces, bueno, tiene que ver con las condiciones del trabajo, ¿ok? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo? Y por eso fue importante que vimos anteriormente todo lo que tenía que ver con análisis y descripción de puestos. Que dentro de un modelo que yo le envié estaban las condiciones del trabajo donde el trabajador estaba expuesto para efectos de poder minimizar esas condiciones de trabajo o esos actos inseguros y condiciones inseguras a través de qué? De los equipos de protección personal que normalmente se hace, ¿cierto? Ese es un tema de cada día y yo creo Sí. que eso está bien manejado. La otra parte, bueno, tiene que ver con la seguridad e higiene. ¿Qué tan seguro nos sentimos y estamos en una organización? Esos son dos elementos diferentes. ¿Qué tan seguro estoy y qué tan seguro me siento? Se sienten. ¿Ustedes en su empresa se sienten seguros y están seguros? Es la pregunta que yo hago siempre. No, Son dos cosas diferentes. A ver, no porque nadie es indispensable en ningún puesto. no, pero estoy hablando de la seguridad relacionada con... Personalmente sí, profe. ¿Ah? Yo personalmente sí, porque por ejemplo en mi empresa está el sindicato, tenemos, no sé, prevención de riesgo, tenemos todas esas cosas que permiten que el trabajador se sienta más seguro y de tener una persona a la cual llegar para obtener información acerca de dudas y cosas así, te asesoran harto. Ok. Entonces tú te sientes segura. En ese sentido, sí. ¿Y estás segura? Es la otra pregunta. De mi puesto, ahora hablando de mi puesto, ¿Sí? como dice Robin, yo creo que todos somos reemplazables. No, pero no me refiero a esa seguridad laboral que me van a pedir, sino a la seguridad que tú sientes en tu puesto de trabajo. Porque yo te puedo decir como empresa, señores, aquí tenemos todos los elementos de seguridad, aquí está todo esto, aquí están los extintores, aquí está todo, pero a la hora de una realidad, todo eso funciona, toda esa estructura funciona. Es la pregunta.
no, ¿verdad? Que no tiene que ver con la estabilidad laboral. A Profe, nosotros yo nos creo que pasa, siempre hay profe, detalles, siempre hay ¿Ah? ¿Qué pasó? detalles que cubrir. Voy a contar un día. Por ejemplo, teníamos Señores, Pilar profesores. vamos a hablar uno solo, por favor. Sí, Ajá. lo que pasa es que una vez, siempre han habido Pero no estoy lectores. molestando, está con audífono. Una vez Alguien que está hablando por ahí, por favor. ¿Quién es? No, me dijo. se empezó a incendiar una máquina. Ok. ¿Y sabe qué? Fue del momento entre el susto y todo eso, fueron 2 personas a tomar el extintor. Por ende que no se decidía finalmente cuál de los 2 tomarlo. Finalmente que decidió uno. Yo creo que tiene que ver mucho con el tema de la reacción. No sé, eso es lo que yo pienso, sino que el momento hace que uno quizás se ponga nervioso, o quizás no sé, del susto mismo haga cosas que no tienen nada que ver. Claro, pero Porque por eso me contexto. refiero a la estructura, porque yo te puedo decir, mira, aquí está todo, está el segurito de la empresa, quién es el que va a salir de primero, está todo, pero a la hora de algo, esa En mi empresa estructura está todo bien. funciona. Claro, en mi empresa sí funciona, están los extintores, están las salidas demarcadas, todo usa su EPP, y en cuanto a eso sí. Y a la hora de que suceda algo, ¿eso funciona? Ah, es Jorge, relativo, profe, porque una vez El momento hubo un temblor y se supone que la persona encargada de presionar el botón de pánico que hace sonar una chicharra arrancó y pasamos el temblor adentro. ok. Esos son unos, fíjate Detalle. que cuando hago la pregunta, que si ustedes están seguros y se sienten seguros, son 2 preguntas diferentes que siempre la hago, porque porque la estructura es la que tiene que funcionar, ¿ok? Porque tú te puedes sentir seguro porque ves esto, ves el extintor, ajá, pero a la hora de utilizar un extintor, ¿funciona o no funciona? ¿Se le hace la inspección al extintor de manera programada? ¿Le hacen las pruebas? Esa es la pregunta. Me siento Sí, seguro y estoy seguro dentro de la empresa. ¿Ok? Muy bien. Entonces tiene que ver con la seguridad e higiene. Los análisis de puestos. Recuerda que vimos los análisis de puestos, ¿cierto? Y los análisis de puestos están asociados ¿a qué? A unos riesgos. Y esos riesgos obviamente tienen que ir acompañados de unas mitigaciones o unos implementos, ¿ok? De seguridad que obviamente dependiendo de la exposición que tenga ese trabajador que está descrita en el análisis de puestos, tiene que obtener unas prendas de equipo de protección personal que le permitan asegurarse. ¿Cómo está eso en las empresas? Todo lo que tiene que ver con los equipos de protección personal. Gina, eso debe estar todo bien porque si no a la persona le pasa carta de manifestación. ok, Gina, ¿qué opina Gina que no le he escuchado hablar hoy? Estoy escuchando, profe. Hoy día estoy escuchando. Ah, Lo que pasa es que, escucha, ¿puedo pasar esta vez, por favor? ¿puede pasar? Sí. Ok, Cristian Núñez, Dígame, profesor. cuéntame. Ya, en nuestra empresa están todos los equipos de protección personal, desde el arnés de seguridad cuando se suben a las jaulas Ok, en grúa, hasta zapatos de seguridad y chaleco reflectante, para que no... Y en el caso de temblor, en ese caso no está muy como estipulado, ni se han hecho pruebas ni cosas así. Desde que estoy se han hecho como 2 veces, llevo como 3 años y medio. que no está bien estructurado. Ok, entonces Sí, siempre es importante esta pregunta que yo le hago a todos los cursos. Señores, ¿estamos seguros y nos sentimos seguros en función de esta condición y medio ambiente del trabajo? Bueno, es un elemento súper importante y yo sé que aquí se le da mucha relevancia a esto y mucho cuidado, pero siempre hay esos detalles. Y ustedes como supervisores, como futuros gerentes, tienen que estar muy atentos a esto, porque mira que ahí está el extintor, mira que está esto, mira que aquí está lo otro, ajá, pero siempre hay un responsable por cada área. Y por cada gerencia debe haber un responsable que debe ser el gerente de su área. Igual que los supervisores por cada puesto de trabajo, por cada unidad. Entonces, hay toda una responsabilidad distribuida desde el supervisor. Profe,
de nivel En más ese caso yo alto creo, hasta el último supervisor. profe, en ese caso yo creo que también es responsabilidad de nosotros como trabajadores, Claro, porque yo obvio. me he dado cuenta y en mi trabajo sucede que mis compañeros descansan mucho en el resto y no están preocupados de ellos mismos ir generando instancias para ellos estar más tranquilos, sobre todo ahora que está el tema del COVID. O sea, si a ellos no van al puesto a hacerles una separación o a verles algo, ellos no mueven un dedo. Claro, Entonces, ese es un creo tema que la también cultura supervisórico. de nosotros es mucho de que venga, oye, ¿por qué lo voy a hacer yo? Que vengan y me lo hagan. Y tiene que Encuentro que ver eso, también con un tema supervisorio, Gina, que el supervisor también se involucre, porque no es solamente la alta gerencia, no es el área de recursos claro, humanos que viene es con... un equipo en realidad, es ser equipo. Estamos claros entonces Profesor, con esa condición de medio ambiente de trabajo como interés de la profesor, organización. Dígame. en cuanto a la seguridad, en realidad hay dos variables. Una son las acciones y las condiciones. Las condiciones obviamente las pone la empresa y las acciones son las que tenemos que tener cada uno de acuerdo a las capacitaciones que se nos hayan señalado en cuanto al desarrollo de nuestras funciones. Pero esas dos van de la manito, o sea, lo que son las acciones, porque si una mala acción puede llevar a hacer algún accidente laboral. Muy bien, exactamente. Entonces, eso tiene que ver con condiciones seguras o condiciones inseguras y acciones inseguras Y acciones, claro. las acciones y condiciones, que son los actos inseguros, ¿cierto? Que realizan los trabajadores, que ese es el nombre técnico que yo, como yo lo conozco, son actos inseguros y condiciones inseguras. ¿Ok? Entonces, tú puedes cometer un acto inseguro en un área que tenga una condición segura o viceversa, ¿sí? Entonces tiene que ver con esos elementos. Muy bien tu aporte, que no te di el nombre. Disculpa, ¿quién fue que conversó ahorita? Que los tengo aquí. ¿Quién fue que opinó? Juan Huentián, profe. ¿Quién? Juan Huentián. Ah, ok. Gracias, Buentián. Ok, entonces vamos entonces con la otra condición que tiene que ver con la organización. Ahí está ahí un tema que tiene que ver con el clima y la cultura laboral. Esto lo han hecho, han trabajado en la empresa con esto, con clima y la cultura, han oído algo, han hecho encuesta de clima laboral. Jorge dice que sí. Yo en mi empresa sí también, profe. Hasta Cristian, el Place to Work. perfecto, que tiene que ver con todo eso. Casor, me está hablando Casor. ¿Casor qué Así es? es, ¿Un profe. apodo? ¿Ah? Sí, un apodo, sí. Ah, pues ese no es tu nombre. ¿Cuál es tu No, no, nombre? Juan Huentián. Juan Huentián. Ah, ok. Entonces, en tu empresa han trabajado lo que es clima y cultura laboral. ¿Ok? Así es. Y ¿Estamos claros con permanentemente. esos dos conceptos, clima y cultura? Pregunto, para avanzar. No, profe. ¿Quién habló? ¿Cómo, profesor? Que si estamos claros con esos dos conceptos, con clima y cultura. Ok, Por lo menos yo no, profesor. ok, no, nos quedan 10 minutos. ¿Podemos seguir después? Sí, de todas maneras. Sí, de todas maneras, profesor. sí, Ok. profe, el mismo Sí, link. profe. El mismo link, sí, igualito. Elige, Ok. el nieto Ya, dijo. gracias. Señores, por favor. Ok, entonces, cultura organizacional o cultura laboral, porque también se conoce como cultura de la organización. ¿Qué es la cultura de una organización? Se supone que la cultura tiene que ver con la forma de Con la ser y visión. actuar de un colectivo dentro de una empresa. Cuando yo le pregunto, bueno, ¿cuál es la cultura laboral dentro de la empresa? Entonces, toda empresa tiene una cultura laboral y va desde los estilos de supervisión, de los estilos de liderazgo, de la forma, y está muy representado en las dimensiones de Great Place to Work. ¿Okay? Entonces, la cultura tiene que ver con lo que somos y lo que hacemos y lo que evidenciamos normalmente en mi organización. Yo puedo decir entonces que la cultura de una empresa es una cultura de trabajo en equipo, es una cultura de atención al cliente, es una cultura de responsabilidad, es una cultura entonces yo puedo dimensionar cualquier factor de una cultura de una organización. Si yo le preguntara a alguno de ustedes pueden decir ahorita, bueno, ¿cuál es la cultura de su empresa con una sola palabra, como un resumen?
Yo le puedo decir la mía cuando trabajé en el Metro de Caracas. La cultura del Metro de Caracas era la calidad de servicio y lo que era atención al cliente. Más nada. Todo lo demás estaba circunscrito a esa cultura. Para ver un ejemplo de ustedes en su empresa, si lo pudieran mencionar de esa forma. En algunas empresas la cultura es la seguridad. No se mueve Profe, nada. hola. Por ¿Ah? ejemplo, hola, profe Ángelo. Ángelo, En mi empresa, por ejemplo, yo trabajo en una clínica oncológica y la cultura es darle la mejor atención al paciente. Esa es la cultura general. y todo está sobre eso. Exacto. Todo va a eso, el clima laboral, recursos humanos, toda la gerencia, absolutamente todo, prevención de riesgos, todo. Perfecto. ¿Quién más? ¿Algún otro ejemplo? Profesor, en mi empresa, Ajá. bueno, una empresa de seguros y lo que tenemos nosotros es personas que cuidan personas. Esa es la cultura de la empresa. Ok. Fíjate que ya está saliendo. Entonces, la cultura tiene que ver con lo que hacemos y lo que somos y cómo nos comportamos, cómo nos evidenciamos con evidencias en función de lo que hacemos. Entonces, eso crea cultura. Entonces, hay personas que entran nuevos a una empresa, ¿qué es lo que tienen que hacer? Adaptarse a esa cultura, ¿cierto? Claro. Y si no se adapta a esa cultura, ¿qué pasa? La misma cultura como que lo va expulsando, ¿cierto? ¿No les ha Exacto. pasado en algún momento de su Sí, vida? eso. Bajó mucho el A sueldo, nosotros nos pero pasa, por compensa ejemplo, una cosa con la otra. nosotros somos ya. varias tiendas. Somos varias tiendas. Y nos llegó un compañero de Claro, una tienda po. que Porque por para el último en estallido las social la vacaciones no hay esa quemaron. cuestión de que te pagan por el Y por este la tipo viene con ETC, una que se cultura demora. de hacer todo al lote, muy desordenado, le gusta trabajar muy a lo compadre. Y en la tienda donde yo estoy somos todos más estructurados, hacemos las cosas más ordenadas, respetamos los trámites que hay que hacer para cualquier cosa. Entonces él ahora está en una etapa en que ya nadie lo quiere. Exacto. Entonces fíjate que eso es ese es un ejemplo clásico de cómo la cultura te puede rechazar a alguien. Entonces cuando usted dice, bueno, ¿y quién trajo este para acá? Este no se parece a nosotros. Recursos Humanos se equivocó en este reclutamiento y selección porque esto no se parece a nosotros. Y no se parece a nosotros, bueno, tiene que ver con la cultura. ¿Cierto que ha pasado? Y ese ejemplo que tú has dado es un ejemplo clave de cuando la cultura impacta a todo el colectivo, que es un tema súper interesante en una organización. Y los mismos trabajadores sienten que ese trabajador no es la misma cultura tuya. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con recursos humanos? ¿Qué pasó con el proceso de reclutamiento y selección? Se equivocaron, porque esto no se parece a nosotros. ¿Okay? Claro, y ahí es Algo otro tan tema simple. porque hasta la jefatura lo rechazan y ya no pueden hacer nada porque lo tienen ahí, pues. Entonces Ok. como fome. Y el clima laboral tiene que ver con otros factores, que los factores están, casi toda la parte del clima está en la encuesta de las dimensiones del Great Place to Work, ¿recuerdan? Ahí hay todo un tema de clima organizacional. Tiene que ver con liderazgo, con puestos de trabajo, tiene que ver con respuesta, cómo se organiza todo el esquema de la distribución del trabajo. Bueno, tiene que ver con todos esos procesos. Entonces, otra dimensión tiene que ver con la organización del trabajo, la efectividad y la productividad. Esto tiene que ver, señores, cómo estamos organizados en la empresa. Hay una organización, hay una estructura organizativa que me permite que cada quien haga sus funciones, que no se repitan funciones. Eso tiene que ver con este punto. ¿Cómo está la organización del trabajo? Obviamente, si hay una buena estructura organizativa, si hay una buena distribución del trabajo, se supone que eso va a repercutir en una efectividad y productividad. Entonces, este tema tiene que ver cómo están organizadas las empresas. Y obviamente, para eso las empresas diseñan una estructura organizativa por gerencias, por unidades, van subdividiendo, van distribuyendo las funciones, los roles en cada encuesta y van distribuyendo entonces en función de los puestos de trabajo, cuáles son los cargos que van a ocupar para poder realizar una función y que no exista falta de personal que cubra esos puestos de trabajo o que no estén repitiendo funciones en los puestos de trabajo.
¿Pasa algo de eso en las empresas? Pregunto. Que tienen que ver con, hay falta de trabajadores en un área de trabajo que les complica el puesto de trabajo. Pregunto, ¿en alguna empresa? Sí, ¿Algún pasa. ejemplo? Dime, Robinson. Sí pasa porque, por ejemplo, si bien está bien organizado el proceso de picking, de distribución, de despacho, empaquetadura, pero tienes un espacio libre en despacho, te mandan a picking. Si tienes un espacio libre en picking, te mandan a almacenar y así sucesivamente. Claro, pero eso puede ser de manera puntual. Lo delicado, Robinson, que eso se vuelva una ley, ¿cierto? Porque faltó alguien ese día, se enfermó alguien, X, porque eso Por puede pasar en ejemplo, una organización. en este caso, en lo actual, Claro, a mí por lo menos me tocó piquear, me tocó distribuir, me tocó consolidar, me tocó facturar, me tocó despachar. O ok. sea, el proceso entero. Claro, pero también es una condición especial, ¿cierto? Sí, Pero lo que digo es que es peligroso cuando eso es una costumbre. A eso es lo que me es que se refiero, que está, eso puede pasar, ojo. es que, Es que en la empresa chilena, profe, eso pasa. No es que puede pasar, eso se da y se lo firmo porque en mi pega también pasa. Y de hecho, para profe, mí es una pelea porque yo lucho. Yo trabajo con otra niña y cuando me la sacan para ir a cubrir a otro lado, yo peleo y yo lucho porque no se la lleven. Hay veces que gano, otras veces salgo perdiendo, pero Claro, cuando me claro. dicen, no, es que la respuesta que me dan a mí es que hay que producir, hay que producir. Sí, pero produzcamos donde corresponde, po. Bueno, Entonces, eso ese es un tema, es como el pan de cada día. claro, entonces fíjate que este es un tema que tiene que ver con la calidad laboral. Fíjate dónde lo estamos viendo, en lo que es la organización y los procesos de trabajo. ¿Ok? Otro de los factores son factores psicosociales que lo vamos a ver más adelante y obviamente ver si los trabajadores tienen participación en la toma de decisiones. Eso pasa en algunas empresas, sobre todo los supervisores tienen participación y toman decisiones. Obviamente hay toma de decisiones que a lo mejor participan, pero las decisiones no las toman ellos. O opinan y se recogen información de cada uno de los supervisores. Obviamente la toma de decisiones está centralizada en un puesto definido, ¿okay? Pero sí es importante que los trabajadores tengan esa oportunidad de participar, ¿ok? En la toma de decisiones. Cuando digo Se va a participar es cortar. opinar, dar ideas, dar elementos, obviamente para que tome la decisión tenga todos los puntos de vista de todas las personas que se dimensionan dentro de un puesto de trabajo. Y eso se da mucho en las empresas y sobre todo se hace en las reuniones mensuales, trimestrales o semanales, depende cómo lo tengan dispuestos las organizaciones.